Hola magos del Excel. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo usar los formatos condicionales basados en el valor de otra celda. Vamos a explorar cómo los formatos condicionales pueden ser activados por el valor de celdas externas. Te mostraré paso a paso cómo configurar estas reglas para que tu hoja de cálculo reaccione dinámicamente a los cambios en celdas de control. Esto no solo simplificará tu trabajo, sino que también te permitirá una flexibilidad impresionante en tus análisis. Pues nada, si estás listo para ver cómo tus datos pueden hablar por sí mismos y mejorar tus habilidades con los formatos condicionales, vamos a comenzar. Para este ejercicio vamos a usar esta tabla que nos da la facturación y el crecimiento de una serie de compañías del S&P 500, pero como podemos ver al primer golpe de vista, esta tabla es muy plana y la verdad es que cuesta bastante hacerse una primera idea de la lectura de estos datos. Así que vamos a ayudar un poquito a esta tabla aplicando una serie de formatos condicionales para darle un poquito más de vida a los datos. En el primer caso vamos a aplicar una serie de formatos a la columna esta de growth en porcentaje para distinguir cuáles son los valores positivos de los valores negativos. Este caso es muy sencillo y simplemente tendré que decirle que si el valor es positivo lo voy a señalar de color verde y si el valor es negativo lo señalaré de color rojo. Bueno, pues para ello señalaría la columna que quiero tratar, me iría a formato condicional, me vendría a esta opción que pone reglas para resaltar celdas y le diría que si es mayor que, y ahora aquí es cuando le tengo que decir 0, pues que me lo ponga en color verde. Y si nos fijamos aquí ya veo que me está señalando en verde solo los positivos y los negativos no está haciendo nada. Le daríamos a aceptar y ahora iríamos con los negativos. Lo mismo, formato condicional, reglas para resaltar celdas y esta vez le voy a decir que si es menor que y cojo el mismo límite en 0, pues ahora sí que lo dejo que me lo rellene en rojo. Le doy a aceptar y aquí tendríamos un primer formato en que me pone en verde los positivos y en rojo los negativos. Si yo quisiera ver cuáles son las reglas que hemos aplicado en estas celdas, lo que tendría que hacer es venir a esta opción de administrar reglas y aquí tendría las dos reglas que estamos usando. Si nos fijamos en estas dos reglas, yo he utilizado un número fijo, que es el 0, en ambos casos, para indicar que me haga una cosa cuando es positivo, sea mayor que 0, y que me haga otra cosa cuando es negativo, menor que 0. Pero yo esto lo podría vincular a una celda en lugar de un número fijo. Para ello simplemente, en vez de decirle aquí que sea menor que 0, aquí podría ponerle que sea menor que el valor que existe en una celda. Por ejemplo, esta de aquí, H3. Selecciono la celda, le doy a aceptar y entonces, si nos fijamos aquí, la regla ha cambiado y me lo pondrá en rojo cuando sea menor que el valor que existe en esta celda de aquí, H3. Voy a coger lo mismo para este valor de aquí, quito el 0 y en su lugar pongo H3. Le voy a aceptar y entonces estas dos reglas estarán vinculadas al valor que existen en esta celda. Vamos a darle a aceptar y vamos a probar. Ahora si yo en esta celda pusiese un valor cualquiera, por ejemplo 5%, si nos fijamos en verde se han puesto todas aquellas celdas que son mayores del 5. Y también vemos que todas las celdas que son inferiores al 5%, aunque sean positivas, por ejemplo este 3,9 positivo, pues se ponen en color rojo. Supongamos ahora que yo quiero que estas dos columnas que contienen las ventas de estas compañías se iluminen cuando estén entre un rango de valores. Por ejemplo, yo voy a poner aquí dos casillas, una que sea el límite superior y otra que sea el límite inferior, y lo que quiero es que estas celdas ajusten sus formatos en función de los valores que yo ponga aquí. Por ejemplo, si yo aquí pongo que quiero que el límite superior sean 100.000 y el límite inferior sean 50.000, básicamente lo que tendré que hacer es señalar estas dos columnas. Le diré que quiero hacer un formato condicional, me vengo a esta primera opción de reglas para resaltar celdas y ahora voy a coger esta opción que pone entre. Aquí podría poner directamente los números como hemos hecho anteriormente, pero ahora lo que voy a coger es señalar las celdas, en este caso la inferior, y aquí pondré el límite superior y la señalaré de un color amarillo. Le doy a aceptar y si nos fijamos ahora me ha marcado aquellas celdas que están en este intervalo de 50.000 y 100.000 euros.
La gracia que tiene este ejemplo es que si yo voy ajustando aquí las cantidades, el formato condicional también se irá ajustando en función de lo que yo ponga aquí. Si por ejemplo pongo 150.000, pues veremos que estas celdas se ajustan al nuevo límite superior de 150.000. ¿Sabrías cómo hacer este termómetro solo con formatos condicionales que muestran las diferentes temperaturas en función de esta celda de aquí? Pues vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear los valores que va a tener ese termómetro, que vamos a hacer que llegue hasta 50 y a partir de ahí que vaya de 2 en 2 hacia abajo. Por lo tanto que vaya hasta 0. Por otro lado vamos a poner el panel de control de la temperatura, que será esta celda de aquí, y el termómetro se irá ajustando en función de la temperatura que aparezca aquí. Vamos a poner este cuadro un poco más bonito. Ahora lo que usaremos es una condición en la que le diremos que si la temperatura actual, que es esta celda de aquí, es mayor que este valor del termómetro, entonces sí que quiero que me lo tenga en cuenta. Por lo tanto le diré que me repita este valor de aquí y que si no se cumple, si no es mayor que este valor, pues entonces que no me enseñe nada. Para eso pongo comillas, comillas y cierro. ¿Qué es lo que pasa? ¿36 es mayor que 50? No. Por lo tanto, lo que está haciendo es no mostrarme nada. Pero si yo arrastro esta fórmula, lo que veo es que todos los valores que son inferiores a la temperatura actual sí que se están iluminando en el termómetro, sí que están apareciendo. Los que son mayores no. Y esto ya me va bien, porque yo lo que quiero es crear el termómetro a partir de esta columna de aquí. De hecho, ahora lo único que tendría que hacer es aplicar el formato condicional, que me podría venir aquí y seleccionar esta opción de aquí, que para los valores más fríos será de un color azul y para los valores más cálidos será de un color rojo. Lo que pasa es que ahora el color rojo intenso me lo está cogiendo para el valor 34, que es el más alto que tiene en este rango, pero yo quiero que lo haga para el valor 50. Pues entonces tendría que corregir estos rangos y para ello me vendría aquí a administrar reglas, daría 2 veces y aquí tendría cómo puedo definir los intervalos, tanto el valor como los colores. Por ejemplo, yo puedo decir que el valor más bajo quiero que sea 0, este ya me va bien, pero que el valor más alto sea 50. Pongo aquí 50 y los colores también los puedo cambiar. De hecho, aquí podríamos ir jugando con los colores hasta que podamos ajustar como más nos guste el termómetro. Aquí le haríamos aplicar, aceptar y ahora ya tendríamos el termómetro. Si nos fijamos, a medida que yo vaya cambiando los valores, se van ajustando las celdas según el color de la temperatura. Y ahora en sí el funcionamiento del termómetro ya casi estaría hecho. De hecho, si nos fijamos, si yo pongo 48 grados, pues no me llega al 48 y esto es por un fallo en la fórmula que vamos a corregir ahora mismo. Y es que en vez de solo mayor, tengo que poner que sea mayor o igual. Para eso voy a poner aquí un igual y vuelvo a arrastrar la fórmula. Y ahora sí que me lo coge. Y como os decía, pues nada, si yo a medida que vaya cambiando la temperatura aquí, pues el termómetro se irá ajustando a los diferentes colores y al diferente tamaño de lo que sería el mercurio. Bueno, pues ahora nos tocaría ir a Google y buscaríamos un termómetro PNG que fuese transparente para que lo podamos insertar en nuestro Excel. Yo me he bajado uno que ya lo tengo en el escritorio, por lo tanto lo voy a insertar imagen, que está en este dispositivo, y lo inserto y lo tengo aquí. Y ahora sería simplemente ajustar un poquito todo esto para que el termómetro caiga dentro de estos valores de aquí. Lo primero que voy a hacer es ocultar los números. Para ello me voy a venir aquí, voy a darle formato de celdas, personalizada y voy a poner 3 puntos y coma. De esta forma los voy a ocultar, los números. Lo voy a aceptar y los números quedan ocultos. Ahora voy a hacer esto mucho más estrecho y esto lo voy a hacer más grande. Lo pongo en la base, miro a ver el 50 hasta donde me llega, tengo que hacer un poco más grande aún, para que me llegue aquí y que me llegue aquí. Quitaríamos las líneas de la cuadrícula y en principio ya lo tendríamos. Tendríamos 50, para 40 veríamos cómo baja, para 30 veríamos cómo baja
Para 25 veríamos cómo sigue bajando. Para 2 grados veríamos que está por aquí abajo. Ahora la última mejora quizás que podríamos hacerle es conectar esta temperatura con una web de tiempo real que nos dé la temperatura de una ciudad en concreto en tiempo real. Y vosotros ahora podríais decirme, oye Gustavo, ¿pero esto no se podría haber hecho también con un gráfico de barras? Pues tenéis toda la razón, y de hecho eso podría haber sido una opción incluso mejor. Nos habría permitido integrarlo más fácilmente en dashboards y además sería mucho más preciso. Pero lo que realmente quiero que saquéis de esta lección es que los formatos condicionales son mucho más que simplemente pintar una celda de colorines. Son una herramienta poderosa que cuando se utiliza correctamente puede ofrecer un sinfín de recursos y soluciones que quizás nunca os hayáis planteado. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo usar formatos condicionales con fórmulas. El formato condicional resalta rápidamente la información importante en una hoja de cálculo. Hasta ahí bien. Sin embargo, a veces las reglas de formato integradas en el formato condicional no van lo bastante lejos, no son lo suficiente potentes. Así que la adición de vuestra propia fórmula a una regla de formato condicional os ayudará a obtener resultados que de otra forma no podríais conseguir. Así que no os lo podéis perder. No obstante, si te ha quedado alguna duda o quieres compartir alguna sugerencia, por favor, no dudes en dejarlo en los comentarios. Nos encanta leer y responder a vuestros comentarios. Y nada más por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo, el cual, por cierto, te dejo aquí. No te lo pierdas.